A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. La creciente criminalidad impone la creación de un Ministerio de la Seguridad. El programa de esta noche se honra con la presencia del arquitecto Fernando Carrión Mena, a quien le consulto: ¿desde cuándo nuestro Ecuador dejó de ser esa isla de la paz? ¿En qué forma la vecindad con Colombia y con Perú, productores de coca, de qué manera ha afectado esa tranquilidad social de la que gozó por mucho tiempo la República del Ecuador? ¿En qué forma las acciones narcocriminales, la violencia que en forma histórica ha tenido Colombia con la presencia de narcoguerrillas, y también en su momento el Perú con la acción de Sendero Luminoso, provocaron también destrozos en nuestra seguridad? Buenas noches, Fernando, bienvenido. Buenas noches, Patricio, muchísimas gracias por la invitación. Sí, el Ecuador construyó la tesis esta de la Isla de Paz a fines del siglo pasado, cuando en Colombia teníamos un conflicto interno muy fuerte con las FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, Team Lame y otros grupos más. Y en el caso del Perú, pues era una cosa muy parecida. Estaba el MRTA y estaba pues Sendero Luminoso, ese grupo pues terrorífico y de terror. Y en el Ecuador no existía absolutamente nada. Entonces ahí se construyó esta tesis de la Isla de Paz. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se firma el acuerdo de paz en el año 98 con el Perú, y los problemas de frontera, en vez de estar en el sur, pasan al norte. Y se cree que el desarrollo del narcotráfico en Colombia no iba a permear en el Ecuador, y se sigue sosteniendo, por lo tanto, la tesis de la Isla de Paz, porque en Colombia se cultiva coca, en Perú se cultiva coca y en el Ecuador no. Pero ¿qué es lo que ocurre? No solo es cultivo, sino que también es producción de cocaína. Y desde el año 2001, con el Plan Colombia, lo que ocurre es que se produce lo que algunos autores llaman el efecto globo. Una buena parte de la producción de cocaína ya no se realiza exclusivamente en Colombia o en Perú, sino que pasa a realizarse en el caso del Ecuador. Y tú sabes perfectamente bien, en el cambio de siglo, pues nuestra moneda, el sucre, dejó de funcionar y empezó a funcionar el dólar, con lo cual nosotros hemos sido un país también de lavado. Entonces, de esa tesis que nosotros hemos tenido de que el Ecuador es una isla de paz y que por aquí lo único que ocurre es que transita droga, es decir, que sale, y que nosotros somos un país de bodegaje y de tránsito, no tiene ningún sustento, porque nosotros lavamos, nosotros producimos cocaína, nosotros consumimos también cocaína, y eso está produciendo lo que está produciendo como hechos de violencia y de mercados ilegales en el país. Es muy grave lo que señala el experto, el arquitecto Carrión Mena. Y en todo esto, Fernando, ¿cuál es la dosis de responsabilidad de los 10 años del ejercicio de la mal llamada Revolución Ciudadana, cuando se despachó la base de Manta, cuando en definitiva se liquidó cualquier tipo de control, se dañó radares, se trató de politizar a la fuerza pública,
se llegó incluso a comprobar la existencia de vasos comunicantes que francamente causaron un bochorno internacional. Basta recordar el episodio de la valija diplomática y mucho antes, en época de campaña, también se descubrió la existencia de dineros sucios en esa campaña electoral. ¿Cuál es, en suma, la responsabilidad, insisto, de esa época del Correato? A ver, yo creo que hay que ver quizás dos entradas sobre este tema que planteas. La una es coyunturas internacionales, porque lo que estamos hablando es de una red global del crimen, ya no es un crimen nacional, es un crimen global. Y entonces en esa perspectiva hay 2 años que son claves. Uno, el 2001, que se producen dos cosas fundamentales. El uno, los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, ¿cómo no?, que hace que los Estados Unidos plantee que tiene 3 enemigos. Uno, el terrorismo; 2, los migrantes irregulares; y 3, el narcotráfico. Y en esa perspectiva, pues se empieza a controlar la entrada a los Estados Unidos por aire y por mar, porque hasta ese momento la cocaína principalmente, y la colombiana principalmente, entraba por la Florida y entraba justamente por el mar y por el aire. Entonces se cierra el mar y el aire, y al cerrarse estas 2 entradas empieza a tomar peso los carteles mexicanos, porque aquí la frontera entre México y los Estados Unidos empieza a tener un peso. Y la segunda, en la misma fecha, es el peso que tiene la política del Plan Colombia en Colombia, que hace que los grandes carteles, que eran el cartel de Medellín, el cartel de Cali, de Rodríguez Gacha, etcétera, empiecen a ser golpeados con mucha fuerza, y al ser golpeados lo que tenemos es una pluralización de carteles. Empiezan a aparecer grupos muy pequeños de bandas criminales, como les llaman, o BACRIM, como les llaman en Colombia, y en esa perspectiva estas bandas criminales se vinculan con los grandes carteles mexicanos. Y aquí lo que se forma, y esta es la tesis mía, lo que se forma son grandes holdings. Y este gran holding es, por ejemplo, el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa tiene una presencia, Patricio, en 51 países del mundo, nada más ni nada menos. Y eso no es suficiente. 3.700 empresas legales donde actúa. Entonces es un emporio, es un holding. Y se vincula con los grupos locales, nacionales, en estos 51 países, a través de terciarización o de franquicias. Entonces, aquí hay ese gran cambio en el 2001. Y el siguiente cambio en términos internacionales, que es muy importante, se produce en el 2008. El 2008 lo que hace es básicamente la crisis de las hipotecas, que le golpean sustancialmente al sector económico del narcotráfico. Porque todos ya conocemos de alguna manera, el narcotráfico lava mucho de sus recursos en el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario es el que sale golpeado de esa situación. Y entonces, ¿qué es lo que empezamos a tener? Una política interesante de narcotráfico en los Estados Unidos, básicamente en el periodo del presidente Obama, que contrae el consumo en los Estados Unidos y por lo tanto deja temporalmente por fuera la tesis de la guerra a las drogas, que fue planteada por el presidente Nixon, que lo que hacía era golpear la producción, es decir, los lugares donde se producía y no tanto donde se consumía. Obama hace todo lo contrario, empieza a tener una política muy interesante frente al consumo, es decir, frente a la demanda, y eso hace que los Estados Unidos caiga más o menos 18% del consumo. Eso lo que produce es que ese conjunto de droga que iba hacia los Estados Unidos se vaya hacia otros lados. A partir de ese momento empieza a producirse la globalización del consumo. Y entonces el segundo país de consumo de cocaína en el mundo es Brasil, y el primero de crack en el mundo es Brasil. Y ahí empiezan a tener otros países también pesos considerables, como el caso de Argentina, el caso de Chile, que es muy interesante porque es el país que tiene la mayor cantidad de convenios internacionales de apertura de Chile, y entonces sus exportaciones son un buen mecanismo justamente para que la droga salga por ahí. Y ahí empieza a consumir el Ecuador, ahí empieza a consumir Colombia, ahí empieza a consumir México. Y entonces esas 2 fechas son claves.
La segunda se produce justamente dentro ya del proceso de la Revolución Ciudadana, de la presidencia de Rafael Correa. Ahí se aprueba, en el mismo año 2008, se aprueba la Constitución del 2008, donde se establece explícitamente que en el territorio ecuatoriano no pueden haber bases militares. Sale la base militar de Manta. Y eso, sin duda, sobre todo a la costa ecuatoriana, le golpea muy fuerte porque gran parte del tránsito de la droga sale por la costa y se va por el Pacífico hacia Centroamérica, México y los Estados Unidos. Yo creo que ese fue, sin duda, un error muy grande. Y lo otro, efectivamente, sobre todo en el año 2010, cuando se produce el famoso 30 de septiembre, la policía también es golpeada institucionalmente de una forma sólida, que hace que sus capacidades de interdicción de droga sean muy limitadas. Hoy día tenemos, en este último año, Patricio, el récord nacional, llamémoslo así, 210 toneladas. En esa época, en el 2010, fueron 18 toneladas. Entonces, ahí hay una diferencia y una explicación clara de esta situación. Bueno, realmente la explicación que nos da Fernando Carrión es completa. Esto tiene que ver con aspectos multidimensionales y parten de lo que ocurrió precisamente con la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero cuando tú, Fernando, hablas de la generación de estos gigantes holdings que llegan a controlar decenas de países, estamos hablando tal vez que la economía, por ejemplo, de nuestro pequeño país está ya contaminada de este tipo de dinero sucio proveniente del narcotráfico. Sin duda, Patricio, cuando yo te decía que ya consumimos, que ya somos productores, etcétera, etcétera, también tenemos lavado, que eso es lo que conversábamos hace un rato respecto a la dolarización. El hecho de tener un dólar, eso hace que sea muy atractivo. Y entonces aquí el Ecuador se ha convertido en una especie de plataforma internacional del delito, y tenemos, de lo que yo he investigado, alrededor de 17 carteles, y hay algunos que desgraciadamente no se les sigue, porque nosotros generalmente seguimos a los mexicanos, y en esa perspectiva, en este último tiempo, básicamente son dos: el cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Pero, por ejemplo, Patricio, yo no sé si tú has escuchado una de las mafias, porque así les llaman en Italia, que se llama la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es de las más grandes del mundo. Pero ya opera en el Ecuador. Está en el Ecuador, en el Ecuador, y trabaja en el sector turismo, porque el sector turismo tiene una característica, que es la liquidez. Es decir, tú tienes los recursos inmediatamente por el consumo que se hace. Y no solo por el turismo, sino también por el lavado. Y tenemos, por ejemplo, los brasileños. Aquí están el primer comando de la capital, está el comando vermelho. En el Brasil no se llaman mafias ni carteles, sino comandos. Y entonces esos también están presentes aquí. ¿Y en qué sector están operando los brasileros? Yo tengo la hipótesis, que básicamente están metidos en el sistema carcelario. El primer comando de la capital, hace aproximadamente 12, 14 años, ellos estaban en una cárcel de San Pablo que se llama Carandurí, donde ellos controlaban el sistema carcelario ahí, y lo que hicieron como política es reubicar a algunos de las personas privadas de la libertad en otras cárceles, en otros recintos penitenciarios. Y eso produjo un levantamiento de este primer comando de la capital, que paralizó la ciudad de San Pablo, que, como tú sabes, San Pablo tiene más población que el Ecuador, es más grande que el Ecuador. Así es. Y ellos desde la cárcel controlaban eso. Yo le tengo mucho miedo a todo el problema de este carcelario que se está viviendo en el país, porque a mí me da la impresión que ellos están aquí, que ese modelo está acá. Muy grave, Fernando, muy grave. Por el corto espacio que tenemos en este programa, me gustaría que abordemos líneas de solución, Fernando. En la introducción yo expresé que la creciente criminalidad provocada precisamente por estas narcomafias que le han hecho perder la paz social al país
nos llevan y nos conducen a la necesidad de pensar en la creación de un Ministerio de Seguridad que enfrente con gente especializada, con apoyo internacional, con el apoyo de la academia, en definitiva, un concurso de factores en función de poner a la mejor capacidad del país y del exterior a enfrentar este flagelo. ¿Cuál es tu visión en relación ya a la reparación que tenemos que pensar los ecuatorianos a toda esta situación de criminalidad que está afectando y que se convierte en uno de los principales problemas que no solamente afecta al ciudadano ecuatoriano, sino también a la institucionalidad y a la propia democracia? Yo soy de la tesis justamente de crear un Ministerio de la Seguridad o Ministerio del Interior, el nombre que sea, porque me parece que tener dispersas las funciones y las responsabilidades en distintos niveles e instancias del Estado no es lo mejor. Y tampoco es lo mejor tener dentro de un mismo ministerio dos competencias que son muy complicadas y también de alguna manera distintas. Claro, el tema político dista mucho del tema de la seguridad, el tema del manejo de la gobernabilidad dista mucho del tema de la criminalidad. Entonces la idea es separar a dos organismos que se encarguen de manera eficiente de cada una de las tareas. Exactamente eso, Patricio. Yo pongo el ejemplo. El día que el presidente de la República presentó a la Asamblea el proyecto, este mega gran proyecto Creando Oportunidades, la ministra de Gobierno, que tiene las dos responsabilidades, es decir, la de la política y la de la seguridad, estuvo en la Asamblea y en ese momento estalla todo el gran problema del sistema carcelario en Guayaquil. Así fue. Yo me pongo en los zapatos de la ministra, ¿a cuál le doy prioridad? Pues tiene que darle a los dos, pero no lo puede hacer ella personalmente. Conocemos tú y yo a Alexandra Vela y sabemos que se trata de una persona honesta, de una mujer de gran talento, de entrega permanente a todos los deberes de la patria. Sin embargo, hay asuntos que rebasan la posibilidad de ser abordados de una manera conjunta. Es muy difícil, son temas que son diferentes en su esencia. Entonces, si es que el experto Fernando Carrión Mena sería el ministro de Seguridad del Ecuador, tema que realmente sería muy positivo para nuestro país, ¿qué es lo que plantearía el experto en función de encontrar caminos, si no de solución, más bien abriendo espacios que primero mitiguen, que retomen el control carcelario, que reduzcan el nivel de criminalidad y que le den mayor fortaleza de seguridad al Estado ecuatoriano? Patricio, partiría señalando que el presidente Piñera de Chile, que es más o menos de la misma línea del presidente Lasso, hace aproximadamente 2 meses presentó al Parlamento chileno la posibilidad de construir un Ministerio de la Seguridad, porque en Chile también están viviendo problemas de violencia bastante altos. ¿Cuándo planteó esto Piñera? Exacto. ¿Cuándo lo planteó? ¿Perdón? ¿El presidente chileno Piñera lo planteó cuándo? Hace un par de meses, hace unos 2 meses. Ya. Pero lo interesante es que acaba de ser elegido Gabriel Boric. ¿Cómo no? De extrema izquierda. Sí, totalmente distinto. Y él plantea exactamente lo mismo. Mantiene la tesis. Crear un Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer en el caso del Ecuador? Crear un Ministerio de la Seguridad donde recaigan la policía por un lado y todo lo que significa las cárceles por otro. ¿Y por qué? Porque el sistema carcelario está muy vinculado a la delincuencia general. Y entonces aquí necesitamos el vínculo con la policía, que ya se está viendo este rato. Entonces, lo que tendríamos es dentro de ese ministerio estas dos instituciones, la policía y la cárcel. En segundo lugar, debería producir al menos 3 tipos de política. Una sobre violencia común, que es esta violencia que se produce por la crisis económica, por la pobreza, etcétera, que son los robos, hurtos, incluso homicidios. Lo que conocemos como delincuencia común del día a día. Exactamente. Entonces, una es eso y para eso habría que plantear una política. Una segunda es la violencia discriminatoria, donde está, por ejemplo, la violencia de género, femicidios, todo ese tipo de cosas,
donde está la violencia del fútbol, donde está el racismo, donde está la xenofobia, etc. Entonces, una segunda línea es de política de violencia discriminatoria. Y la tercera sería la violencia de los mercados ilegales, donde está el narcotráfico, pero no solo el narcotráfico. El narcotráfico es el más fuerte, sin duda, pero tenemos mercados ilegales por contrabando, tenemos mercados ilegales por migraciones, por trata de personas, órganos de las personas, etcétera, etcétera. Entonces aquí tendríamos estas tres políticas. Y por otro lado, en este ámbito debería estar todo el sistema de inteligencia que el país requiere para justamente a través del conocimiento de estos problemas poder definir las políticas. Y creo que habría que hacer dos reformas legales. La una, el COTAD, para que los municipios también tengan la competencia de seguridad. Y aquí yo he puesto el ejemplo del municipio de Quito. El municipio de Quito tiene la tasa de seguridad, pero paradójicamente no puede ejecutar esa tasa porque no tiene esa competencia, entonces le pasa esos recursos a la policía. Si es que los municipios tuvieran esa competencia, todos los municipios también tendrían recursos por esa tasa de seguridad y podrían enfrentar el tema de la violencia desde la perspectiva de la prevención. Entonces, una primera reforma del COTAD para que los municipios tengan recursos y tengan esa competencia. Entonces, los GAD tendrían más bien una competencia que tiene que ver con una primera fase, que es la preventiva, no más. Exactamente, exactamente. Prevención situacional, prevención comunitaria, prevención social, que ya en el Ecuador se conoce de alguna manera. Y el tema de la reparación de la seguridad carcelaria sería otro asunto. Claro, porque ya tienes la cárcel dentro de este ministerio, y entonces aquí tú ya no tendrías un SNAI que se dedica desde fuera del aparato estatal, llamémoslo así, a enfrentar el tema de las cárceles. Aquí la tendrías a la cárcel dentro. Y entonces ahí tú podrías tener un vínculo entre policía y cárcel que a mí me parece que es absolutamente necesario y útil. Y no solamente pensar en que las cárceles sean grandes bodegas, depósitos de seres humanos, sino que se conviertan realmente en centros de rehabilitación, que eso es lo que no existe en el Ecuador. No existe, y como no existe rehabilitación, tampoco existe reinserción. Incluso por información que he tenido la suerte de conocer, a las personas privadas de la libertad incluso no les interesa salir de la cárcel, porque cuando salen de la cárcel como que se quedan indefensos. Y nosotros hemos visto gran parte del sicariato que lo que hacen es atacar y matar a personas que salieron de la cárcel. Es que también dentro de las cárceles, Fernando, convengamos en un hecho real que lo estamos viendo, se han convertido en las oficinas desde donde se operan los delitos ya en las calles. Es que antes nosotros definíamos que la cárcel era la universidad del delito, donde se formaba. Hoy día ya no es la escuela o la universidad del delito, hoy día es la fábrica. Ahí es donde se producen los delitos. Qué grave, Fernando. Tú señalas que desde el Ministerio de Seguridad se establecerían 3 ángulos concretos para establecer políticas en violencia común, políticas en violencia discriminatoria, políticas en violencia en lo que tiene que ver con mercados ilegales, donde está contrabando, trata de personas, narcotráfico. Planteas también reformas al COTAD para tener el apoyo de los organismos seccionales en políticas de prevención. ¿Qué más hacer, Fernando, para retomar un curso en donde el Estado exija una línea de acción con políticas serias trazadas para retomar la seguridad? El gobierno nacional tiene que invertir, Patricio. Tiene que invertir. Si nosotros nos ponemos a ver, lo que se ha hecho para el sistema carcelario es dotar de $75 millones para 4 años. De cálculos que yo he hecho, cada año las cárceles generan más de $100 millones que manejan ellos. En otras palabras, las cárceles tienen mucho más recursos que el Estado, recursos económicos que el Estado. Y eso no puede ser así. ¿Qué es lo que ocurre? La economía ecuatoriana pierde muchos recursos por el crimen, porque hay un costo del crimen, hay un costo de la violencia, que se hizo un estudio en el BID
y que llegaron a la determinación de que es del 14%. A mí me parece que ese estudio tiene muchos problemas. Digamos que no es del 14%, sino el 7%. Y ese es un promedio regional. Y que el Ecuador es la mitad, 3.5%. Esos son 3.500 millones de dólares que estamos perdiendo, básicamente por la criminalidad. Hay que invertir. Yo creo que una de las mejores políticas económicas es una buena política de seguridad. Sin duda, Fernando. Te dejo en el último minuto del programa agradeciendo por tu extraordinaria contribución al mismo, el canal abierto para que expreses un mensaje a la ciudadanía que también debe comprometer con su línea de pensamiento y apoyo para la creación precisamente de un organismo que, sin ser un peso burocrático, pueda permitir los espacios necesarios para lograr lo que tanto anhelamos los ecuatorianos, que es vivir en un país en paz. A mí me parece que programas de medios de comunicación que tú diriges, que traten este tipo de temas, pues ayuda mucho para que la ciudadanía comprenda esto, pero no solo la ciudadanía, sino también la institucionalidad pública. Porque hay muchos temas que ya están posicionados en la opinión pública, pero todavía no están desarrollados como política pública. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de opinión pública a política pública. Y yo creo que ahí el gobierno del presidente Lasso tendrá que asumir esa responsabilidad, y me parece que eso le ayudará mucho justamente para la reactivación económica que estamos planteando. Si nosotros vemos las encuestas de opinión que están circulando este rato, todas plantean que la primera demanda de la población es la seguridad. ¿Por qué no plantear desde el Estado, intentar bajar, aminorar, reducir la violencia? Porque eso le va a dar mucho más legitimidad al gobierno nacional. Ha sido la experimentada voz y el pensamiento del arquitecto Fernando Carrión Mena, a quien le vuelvo a agradecer por su contribución. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.